Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Josué Hernández, pastor de Ministerio Una Luz en el Desierto. Para mí es un privilegio el poder comunicarme contigo a través de estos medios. Quiero agradecerte por permitirme entrar hasta la intimidad de tu hogar, a tu carro o en tu trabajo. Créeme que para mí es un gran privilegio que el Señor nos brinda a hacerlo. Tratamos de compartir la palabra contigo y aunque sabemos que estamos limitados tanto en conocimiento como en otras áreas, si algo queremos que quede grabado en tu mente es que lo hacemos de corazón con el deseo de servir. No hay ninguna otra motivación. Esperamos que hayamos sido de bendición en el pasado o que podamos ser de bendición el día de hoy. Así que te dejamos con esta palabra esperando que sea de edificación para tu vida espiritual. Bendiciones. Vamos en este instante a meditar en la palabra. Y este tema que quiero compartir con usted puede sonar muy grotesco, puede sonar una pregunta muy fuerte, pero yo quiero hacerle en esta hora a usted esta pregunta para que reflexionemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pensado en que vamos a morir? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos meditado en la vida que tenemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos echado nuestra imaginación un poco más allá del día de mañana? ¿Cuántos hemos pensado qué pasará dentro de 50 años? ¿Cómo nos imaginamos este lugar dentro de 50 años? ¿Cómo nos imaginamos esta ciudad dentro de 100? Sabemos que ya dentro de 100 años no estaremos aquí. Muchos quizás dentro de 20 años ya no estaremos aquí. ¿Cómo nos imaginamos el futuro? La ciencia seguirá aumentando. Llegaremos a tener robots en nuestra casa que nos hagan el quehacer. Podremos transportarnos en menos tiempo del que nos transportamos a otro continente. ¿Cómo nos imaginamos la ciencia avanzada dentro de algunos años? Ya no habrá enfermedades. En realidad, la gente se podrá clonar. ¿Cómo nos imaginamos el futuro? Pero más que nada, ¿cómo nos imaginamos nosotros en el futuro? ¿Cómo nos imaginamos nosotros dentro de 100 años? ¿Cómo nos imaginamos nosotros dentro de 200 años? ¿Dónde vamos a estar nosotros dentro de 200 años? ¿Dónde vamos a estar nosotros dentro de 100 años? ¿Hemos pensado esto? ¿Saben? La mayoría de personas en este tiempo podemos hablar de política, podemos hablar de religión, podemos hablar acerca de la ciencia, podemos hablar de todo un poco, pero la mayoría de nosotros no nos ponemos a hablar acerca de nuestro futuro. Y no de nuestro futuro inmediato, sino de nuestro futuro en la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar el resto de la eternidad? Algunas personas no creen incluso en la eternidad. Algunas personas han abrazado tanto la teoría de la evolución que no piensan en un futuro. Algunos se creen tan inteligentes que no piensan que Dios existe, que Dios es real. ¿Sabe? Cuando vamos un poco a la historia y hablamos un poco acerca de este varón que tanto ha hecho a través de aquel libro que escribió acerca del origen de las especies, hablando de Darwin. Hermano, cuando hablamos acerca de este personaje, muchas personas le tienen tanta confianza a lo que él puso como una teoría, y todos entendemos, o los que hemos estudiado un poquito, que una teoría es solamente una teoría. No tiene bases científicas que realmente respalden lo que dicen, simplemente es una teoría, y hay cientos de teorías. Pero esta quizás ha avanzado tanto en lo que es la sociedad que muchas de estas enseñanzas se las están compartiendo a nuestros hijos, o nosotros quizás hemos escuchado o hemos hablado acerca de esa teoría. Pero hermanos, si vamos un poquito al pasado, nos daremos cuenta que en este año estamos cumpliendo 159 años de que esta teoría fue implementada por primera ocasión, que fue impresa por primera ocasión. Y es bastante triste que personas que se creen muy inteligentes pueden creer esta teoría, sabiendo de que hace miles de años, podemos mencionar miles de años, ya ha habido ciencia. Podemos mirar, por ejemplo, las grandes civilizaciones como la egipcia, como la mesopotámica, como la china, incluso como la hebrea, que todas estas civilizaciones, incluso las que hay en este continente, como fue la maya, como fue la azteca o la inca, todos ellos han hablado de un lugar más allá,
de esta vida. Si nosotros miramos sus historias o tratamos de mirar un poco de la ciencia que ellos compartieron con nosotros que estamos en este siglo, nos daremos cuenta que ellos nos hablaban de un lugar más allá de la vida. Y qué triste es que un grupo de personas que se creen muy inteligentes le hagan más caso a una teoría que tiene alrededor de 159 años a tanta ciencia que ha habido antes de esta teoría. Es que, hermano, nosotros sabemos a través de la misma ciencia que los mayas eran personas muy inteligentes, que los egipcios descubrieron cosas tan extraordinarias que incluso la ciencia no puede revelar todavía sus secretos o sus misterios. ¿Y cómo es posible de que muchas personas aún estén pensando ahorita en la teoría de la evolución? Pero ¿sabe? Esto es un engaño del enemigo para que la persona no se prepare para un futuro. Pues, si no hay un Dios, ¿qué caso tiene? Dice el apóstol Pablo, dice, si no existe Dios, bueno, comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. Pero la realidad es esta, que hay más ciencia en el pasado que nos ha hablado de que existe un Dios. Cierto que las religiones crearon multitud de dioses, pero el punto de esto es que ellos siempre han pensado, la gente del pasado siempre ha pensado que existía algo más allá de la vida que nosotros vivimos. Pero qué triste, hermano, es que nosotros, siendo cristianos y ya sabiendo que existe un Dios, no nos estemos preparando para ese futuro. Nos preparamos para lo que va a acontecer dentro de 4 o 5 días. Nos preparamos para lo que va a acontecer dentro de 20 años. Pero ¿sabe que la mayoría de nosotros no nos preparamos más allá de eso? Más allá de lo que pueden mirar nuestros ojos. Y necesitamos nosotros entender algo que es sumamente importante, que la Biblia nos expresa. Y aunque la Biblia no nos lo dijera, nosotros sabemos que la vida del hombre es corta. El salmista en el Salmo 103, versículo 15, dice lo siguiente: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conoce más. Hermano, aunque la Biblia no lo expresa, nosotros sabemos a través de la historia que el hombre no vive más de 100 años. Claro, ha habido personas que han vivido más de 100 años, pero la mayoría de nosotros sabemos que 80, 70... Dice la palabra de Dios que en los más robustos, y esto ya es dolor y sufrimiento. Entonces nosotros no tenemos mucho tiempo y tenemos que entender que vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Que hoy sí tenemos tiempo, pero el tiempo se nos va a agotar. El Señor nos ha confinado en un tiempo y el tiempo se nos está agotando. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor, Él nos permite estar aquí para prepararnos, para percibirnos para el futuro que nos espera. Hermano, todos queremos prepararnos para el futuro inmediato, pero nadie a la verdad se está preparando para el futuro glorioso que nos espera. Todos queremos ir a la escuela, obligamos a nuestros muchachos a ir a la escuela, queremos que nuestros jóvenes vayan a la universidad, que estudien la carrera, que se preparen, que tengan un buen empleo. Pero ¿qué más allá del buen empleo? ¿Y qué después de haber comprado la casa y haberla pagado? ¿Qué después de que nuestros nietos ya vayan a la escuela? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Hemos pensado esto? Quizás la mayoría de nosotros nos sentimos tan jóvenes pensando que no vamos a enfrentarnos con la muerte. Pero la realidad es esta: usted y yo nos vamos a enfrentar con la muerte. Y la muerte no es discriminatoria, no hace discriminaciones. La muerte se lleva a los pequeños como se lleva a los grandes. Se lleva a los hombres como a las mujeres, se lleva a los enfermos como a los sanos. Cuando decide la muerte visitarlo, por más que usted haga lo que haga, la muerte se lo llevará. Y necesitamos estar preparados para esto, porque mire, la Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para pasar con la familia, hay tiempo para disfrutar con la familia, hay tiempo para adorar a Dios, hay tiempo para todo. Dice, es tan explícito en que hay tiempo para todo que incluso pone un ejemplo, dice, hay tiempo de juntar piedras y hay tiempo de esparcir piedras. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a juntar piedras o a tirar piedras? Pero esta expresión la muestra la palabra para que entendamos que hay un tiempo en el cual estamos nosotros encerrados y que tenemos que aprovechar de la mejor manera el tiempo que Dios nos ha regalado.
Debemos de prepararnos para el futuro que nos espera. La palabra del Señor nos habla en Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27. Dice así: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Esta es una ley, así como está la ley de la gravedad, así como está la ley de la naturaleza, existe la ley de Dios. Y Él estableció que cada uno de nosotros que hemos salido de una matriz, que hemos venido a respirar este mundo, vivamos por un tiempo, pero que después muramos y después nos presentemos delante de nuestro Creador. La pregunta es, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para, si hoy nos sorprendiera la muerte, vayamos a la presencia del Señor? ¿O estamos pensando como algunos piensan: hoy, mañana buscaré del Señor, pasado buscaré del Señor, al fin tengo mucho tiempo? Hermano, no permitamos que el enemigo nos engañe, porque el tiempo no es de nosotros, el tiempo es del Señor. Y el Señor nos ha brindado un tiempo y nosotros no sabemos si ya tenemos poco tiempo o tenemos muchos años. Hace algunos días hablaba de una persona que nosotros conocimos desde niño. Esta persona vivió 115 años, pero no todos llegan a esa edad. He conocido personas que han llegado a los 35 años y el Señor los llama a cuentas. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Podría ser que hoy es mi última predicación. Podría ser que hoy es la última ocasión que Dios le permita venir a la iglesia. ¿Estamos preparados para eso? Pues si no estamos preparados, hoy es el tiempo para prepararnos. Es importante que nosotros pensemos en la eternidad. Todos nosotros sabemos que existe una eternidad. En nuestro interior hay algo que el Señor nos ha puesto que nos muestra que existe una eternidad. La mayoría de nosotros nos gusta hablar del cielo, pero no nos gusta hablar de la otra escena trágica que existe al lado de esta escena del cielo. Existe la escena del infierno. El Señor tiene tanto amor para con nosotros que no quiere que nosotros vayamos a este lugar. Hay un pensamiento erróneo en las personas, diciendo: no es posible que un Dios tan amoroso pueda mandar a alguien al infierno. No es posible que un Dios tan amoroso haya creado un infierno para nosotros, sus criaturas. En realidad, lo que dicen las personas en ocasiones con respecto a esto es porque no tienen la información adecuada con respecto a lo que es el infierno. El infierno no fue creado para nosotros. La Biblia nos dice. También el Señor no está mandando a las personas al infierno. Son dos cosas erróneas que la gente piensa. Miren, la palabra de Dios, si vas conmigo a Mateo en su capítulo 25, versículo 41, dice lo siguiente: entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Note lo que dice después: preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 41, nos habla en realidad para quién fue creado el infierno. El infierno fue creado pensando en usted. El infierno fue creado pensando en el diablo y sus ángeles o sus demonios que habían defraudado o deshonrado el cielo. Pero debido a que nosotros los seres humanos no obedecemos al Señor, sucede que muchas personas están yendo de camino al infierno. El libro de Apocalipsis en su capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Hermano, en esta palabra nos muestra que el Señor no envía a las personas al infierno. Las personas deciden a través de lo que ellos hacen en su vida dónde van a pasar el resto de la eternidad. Dice que fueron abiertos los libros y en cada libro está escrito lo que nosotros hacemos continuamente. Y por cada una de las cosas que nosotros haremos o hacemos o hayamos hecho, daremos cuenta. Por eso es importante que nosotros nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Qué triste sería que esos libros fueran abiertos y que encontraran todas las cosas negativas que hayamos hecho nosotros. Qué vergüenza sería que delante de una multitud despejen todos nuestros secretos tan grotescos, tan asquerosos, porque nosotros hemos hecho grandes pecados. Nosotros no le contamos a nuestra pareja en realidad todo lo que hemos hecho. Nuestra pareja no nos cuenta todo lo que ha hecho, porque hay cosas vergonzosas. Quizás pueda decir usted, ¿será cierto que mi esposa me guarda un secreto? ¿Será cierto que mi esposo me guarda un secreto? Déjeme decirle que sí, hermana. Porque hay cosas tan vergonzosas que nosotros hemos hecho que no queremos que nadie las sepa. Hay cosas que nos han pasado que no queremos que nadie nos las recuerde. Hay cosas que están en nuestro interior. Hay cosas que nosotros hablamos con el Señor. Pero esas cosas, si nosotros no nos arrepentimos, serán develadas en la eternidad. Qué triste sería que eso suceda. Quizás usted diga, no, hermano, yo no he guardado un secreto. No mienta, no se mienta a sí mismo, porque todos hemos hecho cosas vergonzosas. Cosas que digo, no tiene sentido que las diga, pues no las digo. Además me daña más decirlas. No, gracias al Señor por aquellos que ya nos hemos arrepentido y que Dios ha limpiado todos esos pecados. Pero hay personas que aún siguen guardando sus secretos vergonzosos. Pero por eso estamos hoy aquí, para analizar esto, para analizar nuestra vida y prepararnos para ese día. El Señor nos ama tanto que continuamente nos está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a mí. El Señor puede perdonar cualquier tipo de pecados. Para Él no hay ningún problema. El problema es de nosotros, que si nosotros queremos confesarlos. A veces nosotros los guardamos, no queremos confesarlos. Hermano, el Señor sabe todas las cosas que nosotros hemos vivido. Él conoce todas las cosas. Cuando usted ha hurtado a escondidas, el Señor lo sabe. Cuando usted ha hecho cosas escondidas, el Señor lo sabe. A Él no le podemos mentir. Delante de Él estamos desnudos, dice su palabra. El Señor nos habla acerca de eso porque no quiere que ninguno de nosotros vayamos a este lugar tremendo. Un lugar horrible de castigo. El Señor nos ama demasiado, hermano. Pero nosotros, por un instante, debemos de amarlos también a nosotros. Y preguntarnos, ¿dónde voy a estar el resto de la eternidad? ¿Dónde voy a pasar el resto de la eternidad? Mire, vaya conmigo al libro de Romanos. En el capítulo 2, versículo 12, nos habla un poco de nuestra humanidad. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia que el Señor nos ha dado, para que nosotros entendamos lo que es bueno y lo que es malo. A veces tratamos de excusarnos diciendo, es que yo no sé si esto sea bueno o sea malo, hermano. Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros. Sabemos cuando hacemos algo que está incorrecto delante de la presencia de Dios. Quiero leer esto con ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Note que no está diciendo el Señor que Él nos va a mandar, sino la misma ley que nos declaró, que nos instituyó, esta nos va a condenar. Es que en realidad, hermano, nosotros mismos, por eso hay veces que no podemos soportar la presión, porque nosotros mismos sabemos cuando le fallamos al Señor. ¿Ha visto personas desesperadas, personas estresadas, personas desanimadas, personas que caen en un momento de tristeza? En ocasiones, muchas veces es porque ellos han pecado y no quieren reconocer que han pecado. La palabra del Señor nos da una historia del rey David. Nosotros sabemos que el rey David cometió un pecado, pero él lo guardó por un tiempo. Y él mismo declara después, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Saben que hay muchas personas que están enfermas porque aún siguen pecando y guardan ese pecado dentro de su interior? Por eso hay muchas personas que están deprimidas porque guardan ese pecado, no lo confiesan delante del Señor. El Señor quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, que nos acerquemos a Él, que busquemos el oportuno socorro. El Señor nos ama de una manera tan tremenda, pero nosotros
necesitamos también amarnos. Entender que existe un futuro y que necesitamos estar preparados para ese futuro, amado hermano. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es que, hermano, no me importa cuántas veces vengas a la iglesia y escuches la palabra del Señor. No es solamente eso, es que tenemos que practicar la palabra del Señor. Es que tenemos que luchar por caminar una vida recta. No es fácil. Compartía la hermana hace unos instantes, abría un poco su corazón y me decía, no es fácil. Y todos estamos luchando con ciertos demonios que nos quieren estar atrayendo hacia ellos. Todos luchamos con nuestro interior. Pero no nos debemos de rendir, porque hay un lugar mucho peor, hermano, que nos puede esperar si nosotros no nos esforzamos. Compartía hace unos días y lo he estado compartiendo en muchas ocasiones, a menudo en estos últimos días, acerca del esfuerzo que tenemos que hacer. Yo miro a los hermanos que tienen diabetes o tienen cáncer o cualquier otra enfermedad. Yo veo que ellos van al doctor y no van al doctor porque les gusta ir. No se ponen las inyecciones porque les gusta. No disfrutan tomar tanta pastilla. No disfrutan abstenerse de aquellas comidas deliciosas que antes comían. Ellos no disfrutan eso. Pero ellos prefieren hacer eso a sufrir las enfermedades, a sufrir cada una de las consecuencias por no seguir esas reglas. Desgraciadamente, muchos de nosotros cristianos, aún sabiendo que el Señor nos dice que no pequemos, estamos pecando. Y no queremos tener consecuencias. No es posible, amado hermano. Si usted peca, usted va a recibir la consecuencia de su pecado. Es que no solamente es el escuchar la palabra, sino el hacer la palabra. Usted y yo tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. No solamente oidores olvidadizos, sino esforzarnos en hacer la voluntad del Señor. Esto requiere de esfuerzo, hermano. Esto requiere de una responsabilidad de parte de nosotros. Pero si no estamos dispuestos a cumplir esa responsabilidad, entonces no estamos dispuestos a ir al cielo. Es que es cierto que la palabra del Señor nos dice que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero eso no quiere decir que usted y yo no tengamos que seguir las reglas del Señor. Es que el Señor vino y lo sacó del lugar donde usted estaba y usted lo puso aquí. Pero ahora le dice, tienes que caminar. Y usted y yo tenemos que caminar, tenemos que esforzarnos. Cada día es una lucha continua. Cada día nos levantamos y queremos pecar. Hay un ser interior dentro de nosotros que nos pide placer. Y es que el placer no es dolor, el placer es placer. Y lo queremos hacer. Queremos pecar, cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles. Cada uno de nosotros hay cosas que estamos luchando por cambiar y no podemos. Pero ¿qué pasa si nos rendimos? ¿Cuál será nuestro futuro, hermano? Usted y yo sabemos que si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Pero que también si retrocedemos, seremos peores que lo que éramos antes. Es que, hermano, nosotros éramos personas que en realidad la sociedad no nos quería. Nos soportaba por lo que obtenía de nosotros. Pero no nos quería. Es que, como nos hablaban el día de ayer, mientras nosotros tenemos muchas cosas, la gente nos ama. Pero cuando no tenemos, ahí nos damos cuenta de quiénes son en realidad nuestros amigos. El punto es que la sociedad no nos ama. Nosotros no podemos retroceder porque seríamos peores, hermano. Es que la misma palabra del Señor nos dice que cuando a alguien se le saca un espíritu, dice que anda dando vueltas, buscando la oportunidad para regresar. Y si ve ese lugar limpio y arreglado, dice que va por 7 más y entra ahí. Hermano, es que nosotros no tenemos opción. Imagínese usted lo malo que era. Y imagínese usted regresando al pasado siendo 7 veces peor. Y es que no nos ponemos a pensar que si no le servimos al Señor estaremos en una situación peor. A veces se nos hace difícil el camino al Señor. Y yo no les puedo decir que es fácil, no es fácil. No es fácil servir al Señor. No es fácil venir a la iglesia. No es fácil apartar un día. No es fácil dejar de trabajar un par de horas. No, a todos necesitamos dinero. Todos queremos obtener cierto placer, pero hay cosas que usted y yo tenemos que dejar si realmente queremos servir al Señor. Es que nos conviene a nosotros. Hermano, yo no le digo esto porque quiero ver la iglesia llena,
Porque en realidad, hermano, yo también estoy luchando como usted. En realidad, como lo he dicho y trato de ser lo más transparente con usted, yo también batallo en ocasiones en venir aquí, también me duele mi cuerpo, también me canso, también me molesto con mi esposa, también me enfermo, también siento atractivo cuando alguien me dice te voy a dar $100 más y te quedas un par de horas. Yo también deseo tener esos $100. Pero por otra parte también sé que si no los obtengo algo más importante, que es la presencia de Dios. Y a veces sí suele suceder que dejo esos $100 y vengo a la iglesia y pareciese que no sucede nada. Dije, mejor me hubiera quedado con esos $100. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere obediencia de mí. Es que no se trata de yo venir a la iglesia siempre a recibir placer. A veces tengo simplemente que venir, es mi obligación, porque soy hijo de Dios y porque amo mi alma, deseo que mi vida sea mejor. Hermano, necesitamos esforzarnos, no es fácil. La ley nos muestra que todos los que estamos aquí, sin Cristo, estamos perdidos. Solo la gracia del Señor es la que nos acerca a Él. Su palabra es clara, Él nos ama. La pregunta es, ¿qué más puede dar el Señor por nuestras almas? Ya lo ha dado todo. Nos puso esta figura de que entregó a su Hijo por nosotros. Usted, como ser humano, como padre, como madre, sabe que lo más valioso que nosotros poseemos no es nuestra casa, no es nuestro carro, ni nuestra cuenta en el banco. Una persona centrada sabe que lo más importante es su hijo. Usted le pueden quitar su casa, le pueden quitar su carro, pero que no le toquen su hijo. Pero el Señor, Dios Padre, nos demostró el amor hacia nosotros, que Él mismo, sin obligarlo, entregó a su hijo. ¿Qué más podemos pedirle? ¿No hizo ya demasiado por nosotros? Como para que nosotros continuamente querramos que viniendo a la iglesia recibamos solo placer. Es que, hermano, el Señor quiere un ejército. El Señor dice que a nosotros somos sus ministros, somos llamas de fuego, somos su ejército. Pero usted ha visto cómo un ejército es entrenado. Si no ha estado cerca de un ejército, usted lo ha visto. Hay disciplina, hay esfuerzo, hay que levantarse temprano, hay que guardar ciertas dietas. Requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque están preparando a personas para la guerra. Hermano, usted y yo no miramos cuántos millones de demonios están alrededor de la tierra buscando que nosotros fallemos. ¿Qué pasaría si nosotros no nos preparamos? ¿Qué pasaría de nuestras vidas si nosotros no nos esforzamos en agradar del Señor? Yo sé que no es fácil leer la Biblia, nos cansamos. Yo sé que no es fácil doblar rodillas, nos duelen las rodillas. Yo sé que no es fácil venir a la iglesia, a veces queremos ir a otros lugares y puede ir a otros lugares, pero siempre aparte un tiempo para el Señor, porque es importante que amemos al Señor y que no solamente de labios, sino de hechos, porque nos conviene a nosotros. Si usted a veces no quiere venir a la iglesia, tome este ejemplo en su mente. Mi hermana que tiene diabetes no quiere inyectarse, pero se inyecta, porque si no se inyecta, se enferma. De la misma manera, yo no quiero venir a la iglesia. No siento mucho deseo, pero si no voy a la iglesia yo me enfermo. Si no venimos a la iglesia nos enfermamos. Hermano, usted puede notar cuando un hermano deja de venir a la iglesia, cómo va cambiando. Su vocabulario cambia, su fisonomía cambia, su actitud cambia. Cuando nosotros, hermano, yo siempre he dicho, qué bueno que ustedes me conocen aquí, que no me conocen en el mundo. El hermano Javier dijo también los días pasados cuando compartía. Y el hermano Magdaleno. Y casi todos los que hemos hablado aquí. Si alguien nos hubiera conocido sin Cristo, créanme que no les cayéramos bien. Es que no somos las mismas personas. Dios nos ha cambiado y nos va puliendo. Pero yo me preocupo por mi vida espiritual. ¿Qué sería de mí si yo retrocedo? Estoy seguro que sería peor. Y usted también sería peor. Y nuestra familia sería peor. Yo no sé cómo fue su familia cuando aceptó a Jesús. ¿Estaba destruida? ¿Cómo estaría entonces sin Jesús en este instante? Peor aún. Si en aquella ocasión pudimos traer los pedacitos de nuestra familia delante del Señor, quizás si retrocedemos ni las piezas vamos a encontrar.
Por eso es importante que usted y yo nos esforcemos, hermano, adelante en el Señor. Es muy triste ver cómo las iglesias cada día se van vaciando. Los días pasados fuimos a una iglesia y en realidad te da tristeza porque te das cuenta que en realidad el rebaño del Señor es tan pequeño, que ya yo a veces he pensado que creo que vamos a formar nada más iglesias con puros pastores. Porque hay iglesias literalmente, hermanos, que yo solamente he visto que hay un miembro. Hay iglesias donde solo hay 2 o 3. Y no es que no haya, sí hay. Pero cuando se trata de buscar al Señor, solamente 1 o 2 llegan. Es triste, porque la gente no se está dando cuenta que mucha persona está siendo engañada y va al infierno caminando. Es que repito, hermano, a mí no me pagan por cada cabeza que venga aquí a la iglesia. Dice, a lo mejor el pastor le dan $10 por cada uno que venga a la iglesia, por eso el pastor está interesado en que venga. Yo no recibo nada. Pero lo que sí estoy agradecido con el Señor porque Él me salvó y yo quiero que cada uno de ustedes vayan también al cielo. Yo he agarrado amor para cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros nos amamos, pero qué triste sería que algún día tengamos que separarnos. Y lo más terrible, qué triste sería de que yo estando aquí en la presencia de Dios recuerde a uno de mis hermanos y sé que no está aquí y sé dónde va a estar. Por eso hay unas ocasiones que quizás a usted no le gusta cuando uno le dice, hermano, esfuérzate, o ya lo ve a uno venir y ya está mejor tan vuelta porque otra vez va a decir el pastor que venga a la iglesia. Pero es que en realidad, hermano, nosotros no estamos aquí para que seamos famosos y que digan, no, esta iglesia tiene 200 o 300 personas. Lo que estamos aquí es porque amamos al Señor y entendemos. Yo cuando miro a mis hijos, yo me gozo verlos aquí, pero también puedo mirar a algunos hijos de otras personas que no sirven al Señor y los veo en las drogas, los veo consumiendo tanto mugrero. Hermano, qué terrible es. Necesitamos esforzarnos. ¿Por qué? Porque sin Cristo no somos nadie. Sin Cristo no somos nadie. El Señor nos ama tanto, pero también quiere que nos esforcemos un poquito. Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos habla y nos dice que no es porque nosotros seamos buenos. Usted y yo estamos aquí no porque seamos buenos. La palabra del Señor en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Es que no es por mis buenas acciones que estoy aquí, es por la gran misericordia del Señor. Pero tengo que aprovechar esa misericordia. Y ahora que ya estoy aquí, ahora que ya me he reconciliado, ahora que ya he aceptado a Jesús, tengo que esforzarme. Porque Él me amó tal y como yo estaba. Pero Él vino y me limpió. Ahora tengo que limpiarme. Dice, el que esté limpio, límpiese más. Qué terrible es cuando ves a una persona que acepta a Jesús y está limpia y empieza a retroceder y se empieza a ensuciar. Usted mira cuando una persona empieza a retroceder. Usted puede percibir. Es que no necesitamos una máquina para medirle la presencia del Señor. Sencillamente se puede notar en su carácter, en su cara. Empieza a decirte pequeñas mentiras, se van haciendo más grandes, se van haciendo más grandes y más grandes. Y tú sabes literalmente que el hermano ya está caminando de una manera diferente. Estamos aquí, hermano, y venimos a la casa del Señor porque realmente necesitamos. Usted no venga a la casa del Señor por el propósito de agradarle a alguien. Usted venga con el propósito de buscar de la presencia de Dios. Hermano, yo le advierto y le digo sinceramente con mi corazón que no busque personas perfectas en la iglesia. Va a encontrar personas que aquí en la misma iglesia lo van a traicionar. En la misma iglesia hay personas que te traicionan. En la misma iglesia hay personas que se infiltran para dañar nuestra vida. Pero debemos de entender que nosotros necesitamos del Señor. Y no por esa persona o por aquella persona que hace algo malo quiere decir que todos estamos igual. Habemos personas que amamos al Señor y que tratamos de servirle. A esas acércate. Es más, pudiera quedarse todos, pero que no te quedes tú. Esfuérzate por buscar al Señor. Esto no es fácil. Además, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros hagamos su voluntad. Pero necesitamos nosotros esforzarnos un poquito nada más. La Biblia nos enseña a nosotros. En 1 de Juan, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 5.
Dice el escritor de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, hay muchas personas que se dicen cristianos, pero viven una vida totalmente alejada del Señor. Nosotros, si nos decimos cristianos, tenemos que caminar en luz. El Señor no tiene tinieblas. El Señor hace una mezcla entre luz y tinieblas. El Señor es luz, simplemente luz. Y nosotros tenemos que caminar en luz. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en los siguientes versículos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Añade: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero eso me gusta lo que dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Cada día que nos presentamos delante del Señor, aunque no queramos decirlo, venimos sucios, porque todos los días nos acercamos al mundo y el mundo nos ensucia. Por eso que cada día tenemos que venir delante del Señor y pedirle perdón, decirle al Señor que nos perdone. No hay otra solución para nuestra familia, para nuestra vida, sino Cristo Jesús. Si nosotros nos acercamos a Él, dice que Él es fiel y justo. Él conoce nuestra condición. Él sabe cuánto luchamos con el pecado. Es que no es fácil. Para dejar de hacer un pecado no es fácil. Algunos que no hemos andado en algunos pecados dicen: no, yo no batallé para hacer esto. A veces somos mentirosos, porque es cierto que hay algunos que quizás nunca probamos el licor, que hay algunos que nunca probamos esto o lo otro. Pero ¿qué tal éramos o somos para el chisme? Para mentir. Hay personas que caminan delante de mí: es que yo no batallo para dejar esto, pero eres prepotente. Y todos esos son pecados. Es que en realidad delante de Dios todos somos pecadores. Y todos batallamos con algo. Alguien dice: pues yo nunca he tenido problemas con el pecado del adulterio. Pero siempre eres bien orgulloso. Eres prepotente. Oh, yo no tomo. Pero siempre estás mintiendo. Y hay hermanos, literalmente lo digo con toda la propiedad, hay hermanos en la iglesia que son bien mentirosos. Bien mentirosos. Bien chismosos también. Y yo los he conocido por algún par de años y siguen siendo chismosos. Y usted me dirá: pastor, ¿y por qué no los confronta? Porque les hablamos la palabra y la palabra tiene que hacer un cambio en su vida. Es que todos tenemos una área en la cual no queremos obedecer al Señor. Por eso estamos aquí, porque el Señor está como una lima limando esa aspereza en nosotros. Oh, eres chismoso, y ahí le está para quitar. Oh, tienes problemas con las mujeres, le está dando. Oh, tienes problemas con el orgullo. Por eso estoy en la iglesia, para que continuamente Él me limpie. Y es que yo entiendo, hermano, lo que no me gusta o lo que no conviene a nosotros es que si ya hemos avanzado, retrocedamos. Es que si tú eras chismoso, tienes que ser menos chismoso al otro día y menos chismoso. Pero hay en ocasiones que pasa lo contrario, que eras menos chismoso y te juntaste con otro chismoso y ya son un par de chismosos y cada vez se vuelven más chismosos. Debemos de luchar por cambiar nuestra vida. Y si hay alguien que no te convenga, no te acerques a él, amado hermano. Es que dice la palabra de Dios que el sabio mira el peligro y huye de él. Nosotros tenemos que mirar lo que no está correcto y huir de eso, buscar de la presencia de Dios. Si hay alguien que no miente, si hay alguien que no es chismoso, si hay alguien que no es prepotente, es Jesús. Acerquémonos a Él. Y cuando nos acercamos más a Él, dice que el que se acerca a la luz es más luz. Por eso no podemos decir que aceptamos al Señor y andamos en tinieblas.
Hermano, usted y yo estamos aquí. Mire, ¿alguno de ustedes ha visto a alguno de nuestros hermanos que han fallecido? Y literalmente usted sabe que cuando ellos fallecieron aún seguían siendo chismosos. Yo he visto muchos hermanos que los he despedido y literalmente sabía que se fueron siendo chismosos, se fueron siendo mentirosos. La pregunta: ¿irían al cielo o no irían al cielo? Antes que mueva su cabeza, déjeme decirle que muchos de ellos estaban luchando con esa chisme, estaban luchando con ese orgullo, y el Señor mira cuando nosotros estamos luchando. O sea, no pretenda usted que el día que usted muera va a decir: ahora sí soy perfecto, aquí muero. No, sabe que usted y yo vamos a pasar, muchos de nosotros vamos a pasar con muchas de nuestras imperfecciones a la presencia del Señor. Y diría usted: bueno, pero es que no entra cosa sucia. No, sí, pero el Señor dice que es justo. Y si ve que usted se está esforzando por ser mejor cada día, quizás la muerte lo sorprenda, pero que lo sorprenda haciendo el trabajo, haciendo el esfuerzo por ser mejor. Es que no estamos diciendo oh, ya vamos a ser como un ángel y ahora sí, Señor, ven por mí. Nadie va a llegar a ese lugar. No, todos vamos a luchar, todos vamos a estar luchando, pregando con nuestro interior. Por eso vemos a muchos hermanos que no eran perfectos, pero hoy estaban. Nadie de aquí es perfecto. Si usted va conmigo a mi casa, usted va a salir espantado, decir: ay, ¿a poco así es el pastor? Sí, así es el pastor, pero estoy luchando cada día más por ser mejor. Pero yo creo que no soy igual que fui ayer, sino que soy un poquitito mejor que fui ayer. No porque yo tenga fuerza, sino porque Dios está en mí, y porque cada vez que me acerco más a Él, la luz de Él brilla en mí. Usted aléjese de un foco y se pone más oscuro, pero acérquese a ese foco y usted va a estar más alumbrado. De la misma manera, cuando nos acercamos más al Señor, estamos más cerca de la eternidad. Por eso yo le preguntaba en la mañana: ¿usted ha pensado en morir? ¿Cuándo va a morir? ¿Ha pensado qué será de su futuro? Pues conviene que nosotros continuamente estemos pensando en esto, para que continuamente estemos luchando en nuestra vida espiritual. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Muchos hermanos antes de nosotros ya pasaron y no murieron. Nosotros pensamos, cuando nos hablan acerca de aquellos que murieron en el Coliseo Romano: ay, han sido unos ángeles, no cometieron un error. No, sí cometieron un error. Sí, no eran perfectos. Pedro no fue perfecto, no. Era apóstol y Pablo lo andaba regañando. Y sin duda alguna que Pablo también cometió errores. Pablo se peleaba con Bernabé, imagínense. No vamos a llamar a Marcos. No eran perfectos. Cuando usted ve la historia bíblica, se da cuenta que el Señor ha escogido personas que han cometido muchas faltas y errores, y aún siendo grandes de edad cometían todavía errores y faltas, pero lo que tenían era, ellos sabían confesar sus pecados. Entendían que podían pedirle perdón al Señor, y que cada día que nosotros le pidamos perdón, el Señor nos perdona. ¿Sabe? El Señor no murió por los pecados que cometí ayer solamente. El Señor murió por los pecados que cometí ayer, por los pecados que estoy cometiendo ahorita, por los pecados que cometeré mañana. ¿Voy a cometer pecados mañana? Sí. Y el Señor por eso murió. Pero lo que el Señor es que quiere que cada día nosotros nos esforcemos en ser mejores. No nos pide más. No nos pide perfectos, no nos exige que seamos perfectos. Si tú no eres perfecto, no vienes a la iglesia. No, el Señor nos dice así. Hay algunos hermanos que así nos dicen: este hermanito no puede hacer esto porque todavía no hace así. ¿Quién somos nosotros para juzgar a alguien que no es de nosotros? Nosotros somos ovejas, tal y como los que están a nuestro lado. El que hace algo lo hace para el Señor. Claro, sin duda alguna que vemos a aquel que se esfuerza y también lo admiramos, pero ellos y nosotros están luchando, usted y yo estamos luchando. Le invito, hermano, a que sigamos haciéndolo, porque nos podría sorprender la muerte el día de hoy. Pero quiero que quede bien claro, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, usted y yo, el Señor no quiere que andemos confesando los pecados de las personas, que lo confesemos a Él, que hablemos con Él, le digamos: Señor, así estoy. El Señor le encanta ver una persona sincera. David, cuando pecó, si algo me encanta de David es que dijo: yo he pecado, Señor, yo he hecho lo malo delante de Él.
Él no dijo, oh, es que ella estaba muy bonita, Señor. No, Él dijo, yo pequé. No le echemos la culpa ahí, no le echemos la culpa. No, digamos, yo fui, Señor. Y cuando somos así sinceros y le decimos, Señor, queremos luchar, el Señor nos ayuda. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie por unos instantes? Le voy a invitar, hermano, que cerremos nuestros ojos por unos segundos. Vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a pedirle que Él nos bendiga de una manera especial. Que renueve nuestras mentes y nuestros corazones. Cierre sus ojos por unos segundos.